Bueno, vamos a continuar. Antes de continuar, me preguntan dos cositas. ¿Cómo sulfateamos en el trastorno hipertensivo? El sulfato de magnesio son 4 gramos de dosis inicial. Y luego son 1 a 2 gramos horario hasta el momento de culminar el embarazo. Esta es la dosificación latinoamericana. Si ustedes leen literatura americana, ahí los americanos usan 6 gramos, que no es para nosotros. Nosotros son 4 gramos y luego 1 a 2 gramos horario, ¿no? De sin contar sulfato. Ahora me dicen, ya, la técnica de los 5 quintos. La técnica de los 5 quintos se refiere a que, en términos prácticos, cuando uno logra coger la cabeza por encima del pubis y lo coge con los 5 dedos, ¿no? Entonces esos son 5 quintos que la cabeza está abajo. Conforme la cabeza va bajando, si yo solamente puedo coger, ya no con 5, sino con 4 dedos, ya serían 4 quintos. Pasa un tiempo y de pronto solamente lo puedo coger con 2 deditos. Entonces ya son 2 quintos. Después lo cojo solamente con un solo dedo, 1/5. Y de pronto cuando no siento la cabeza sobre el que está, si no se ha metido por detrás, debajo del pubis, no la toco. En ese caso ya estoy hablando de los 5 quintos, ¿no? Esa es la técnica. Lamentablemente los explican entre sixipuxio y occipuxio, pero un poco complicado. Lo más práctico es la mano, ¿no? Lo cogen ustedes con los 4 dedos, 4 quintos, 3 dedos, 2 quintos, un dedo, 1/5, y si no la cogen, 5 quintos, más o menos. Ya está. Ahora sí, continuamos con lo que estábamos viendo. Ya. El pensamiento del cordón ya lo vimos, ¿no? Eso sí, ¿no? Si la mamá es VIH positiva, no se hace ligadura tardía del cordón y menos ordeñamiento del cordón. Inmediatamente se liga y esto para evitar que el pasaje de mamá que tiene los virus puedan pasar y contaminar e infectar al recién nacido. Ya lo dejamos eso para lo que haga el pediatra. Ahora, en caso de óbito o natimuerto, remitir con la placenta al servicio de patología disponible para estudio anatomopatológico. Cuando digo óbito, es un óbito cuando la paciente llegue en trabajo de parto o esté en trabajo de parto y ya no hay latidos fetales. Ese es un óbito. ¿Y cuando es natimuerto? Ese es un producto que durante el trabajo de parto tenía latidos, estaba vivo, pero que de pronto en el expulsivo, bueno, cuando es expulsivo es difícil controlar latidos, nace y no tiene latidos, no tiene signos de vida. Ha nacido muerto, ese es un natimuerto. El óbito ya sabíamos que había muerto, entonces atendemos el parto de un feto muerto, ese es un óbito. Un feto vivo que muere en el momento del parto, ese viene a ser un nati muerto. Viene el alumbramiento. Acá viene el problema. Volvemos a decir, ¿no? ¿Qué hacemos? Igualito, sigue el acompañante. Si es un parto vertical, para sacar la placenta, la paciente tiene que ponerse en horizontal. Eso es importante. No existe alumbramiento vertical. Todos los alumbramientos son horizontales. Y si bien todo está ahí, le explico entonces. Le decía a ustedes, menos tactos, menos infección, prevención de OMS. No epicio, menos sangrado, prevención de hemorragia. Si yo dejo el alumbramiento espontáneo o fisiológico que demora 30 minutos más o menos, durante esos 30 minutos que se forma el coágulo retroplacentario, va a haber sangrado, y esa paciente está sangrando durante 30 minutos. Por esa razón, con criterio preventivo,
todos los alumbramientos son alumbramientos activos o alumbramientos dirigidos. Es decir, acortamos el tiempo de alumbramiento cuando utilizamos oxitocina 10 unidades intramusculares en la nalga, ¿no? Como dice acá, el manejo activo de la etapa de parto del parto. Entonces, una vez que para algunos libros todavía establecen apenas sale el hombro anterior, pero es mejor cuando el feto ya sale, perdón, cuando el recién nacido ha salido, la ayudante coloca una ampolla de 10 unidades de oxitocina intramuscular. En los siguientes 5 minutos, esa oxitocina lo que va a generar es una contracción intensa que va a ayudar a la separación de la placenta. Y entonces entramos nosotros a hacer la maniobra de tracción del cordón controlada. ¿Qué es controlada? Si yo agarro solo el cordón y jalo, eso no es una tracción controlada. En la tracción controlada, una mano jala el cordón y la otra mano está por sobre el pubis, evitando que el útero baje o pueda evertirse. Y de esa forma se produce el nacimiento. ¿Qué problemas tenemos en el alumbramiento dirigido? 3 problemas. 1, jalo muy fuerte el cordón y el cordón se rompe. Abulsión del cordón, un problema. 2, no hago el mecanismo de tracción contra tracción y solo jalo el cordón. La placenta no se ha desprendido y al jalar la placenta, el útero se voltea, lo que se llama la inversión uterina, que se convierte en una emergencia. Y tercero, de pronto estamos esperando para el alumbramiento dirigido y vemos que por ahí sale una parte del feto y examinamos y hay un segundo feto no advertido. Lógicamente, si yo he seguido control prenatal a esa paciente, sé que es un feto único. Pero si estoy en emergencia y me llega de emergencia una paciente no controlada, no sé si tiene 1 o 2 productos, atiendo el parto, uno de pronto puede encontrarse con un segundo feto no advertido. Los 3 problemas del alumbramiento dirigido entonces son 1, abulsión del cordón, 2, inversión uterina y 3, un segundo feto no advertido. ¿Correcto? A esa tracción y contratracción es lo que aquí le llaman la maniobra de Brandt-Andrews, ¿no? Aunque debo explicarles que en la actualidad la recomendación es no utilizar nombres propios en actividades o maniobras que se hacen porque eso evita confusión entre los educandos y entre los que se están preparando. Termino, saco la placenta, reviso el canal de parto, que no haya ningún tipo de desgarro, ¿no? Y no hay ningún problema. Si hay problemas, pasará pues para el manejo, ¿no? Y viene el puerperio, esto es importante, o sea, puerperio inmediato las 2 primeras horas. ¿Qué vamos a hacer? La evaluación cada 15 minutos. Como estas 2 horas son las más problemáticas, la evaluación se deberá hacer cada 15 minutos. Eso es importante para ver si hay hemorragias, adecuado tono, otro tipo de problemas, ¿no? Vigilancia stick en la puerpera cada 15 minutos en estas 2 primeras horas. ¿Qué vemos? Signos vitales, contracción uterina, sangrado vaginal, y ver si la episiotomía o no está formando o no hematoma, le duele a la paciente, se forma la zona característica, ¿no? En caso de preeclampsia severa, eclampsia, sepsis, hemorragia, atención inmediata de acuerdo a cada clave que ya hemos visto, ¿no? Y esto va a depender de dónde esté a referir a la paciente, ¿no? Al FONE o FONI, dependiendo de la distancia y la severidad del caso de la paciente. Si no hay complicaciones, terminadas las 2 horas, la puérpera pasa a sala de hospitalización de puerperio para alojamiento conjunto. Vuelvo a repetir, la decisión del alojamiento conjunto no es del ginecobstetra, sino del pediatra. Si el niño se ha adaptado adecuadamente, no tiene ningún problema, pasa con su mamá. Si en caso contrario, el pediatra informará a la mamá respecto a que el niño se está quedando en observación y que después recién la
podrá hacer el alojamiento conjunto. Otra cosa importante, ¿no? No para ciudad, sino me refiero a la zona rural, las zonas de Serum, a la que van a trabajar ustedes. Existe el famoso radar de gestantes. ¿Qué cosa es el radar de gestantes? Miren, aplicación obligatoria en el primer nivel de atención, es decir, a donde van a realizar su Serum. Depende del jefe del establecimiento responsable de la estrategia sanitaria de salud sexual y reproductiva. Instrumento sencillo ubicado en los consultorios de atención a las gestantes o sala situacional del establecimiento. ¿Qué hace el radar? Identifica los tramos de accesibilidad, si hay carretera, la distancia en kilómetros, el tiempo para llegar al establecimiento de salud. Y entonces aquí viene la diferenciación según el color, dependiendo si es multípara, nulípara, donde está viviendo acá. Esto se cambiará semanalmente, se verá para ver cómo se va desarrollando. Acá viene lo que nos interesa. Entonces, para identificar la ubicación de las gestantes, en realidad se considera 1. Gestante o puérpera que acude a su cita. Identificar con el marcador de color negro, chinche negro, esa paciente. Gestante o puérpera que no acude a su cita, marcador o chinche rojo. Luego, la gestante con complicaciones, identificar con marcador de color amarillo. Gestante con fecha probable de parto próximo, color verde. Y gestante con riesgo social, identificar con marcador de color azul. Ustedes tienen los marcadores. Negro, la cumplidora, no hay ningún problema. Rojo, la que no viene, la incumplidora. Amarillo, complicaciones, ¿no? Fecha probable de parto ya está cerca, en verde. Y con problema social, por violencia, que no tiene apoyo, entra con el azul. Ahí tienen ustedes, hacen su mapita con su radar de pacientes. Ahora bien, acá en cuanto a las autoridades de las pacientes, atención pregestacional, que es otro de los grandes problemas. La atención pregestacional se debe hacer idealmente un año antes de la presumible gestación o hasta 6 meses antes. La atención preconcepcional o pregestacional es una atención para identificar los riesgos y disminuirlos. Entonces, viene mi paciente y encuentro que esa paciente es desnutrida y está anémica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mejorar su grado de nutrición, voy a mejorar su hemoglobina. Es una paciente que no tiene vacunas o les falta completar vacunas. En ese tiempo completará sus vacunas. Es una paciente que tiene una patología que no la trata o la tratan mal o mantiene un tratamiento antiguo, tendré que reevaluar a esta paciente para ver, es una hipertensa, es una cardiópata, tiene artritis reumatoide, tiene lupus. Ese preconcepcional me permite poner en el estado metabólico más adecuado con el mínimo riesgo para la siguiente gestación. Lamentablemente casi no se cumple. Entonces de ahí viene la gestación, la gestante atendida, ¿no? Que recibe atenciones. ¿Cuándo mi gestante es controlada? Cuando ha tenido 6 o más controles. 3 controles, 2 controles es gestante no controlada. De 6 para adelante es una gestante controlada. Como parte de la atención reenfocada en control prenatal, ¿no? Lo más característico de la reenfocada es que vamos a tratar de desarrollar actividades para descubrir si existe o no violencia de género en esta paciente. Además de ofertar el paquete de prenatal. Atención y mandarla luego a psicoprofilaxis.
Luego, si tiene complicaciones, las referiremos. La atención del parto hemos visto, atención de parto complicado, si es un parto quirúrgico, cesárea si fuera así, y el puerperio, la atención del puerperio, ¿no? Que es puerpera atendida o puerpera complicada, si se complicó. Listo. Significa entonces que si yo descubro riesgos en mi paciente y no es posible que la maneje, tenga que hacer la respectiva referencia. Y después de la atención a la paciente viene la contrarreferencia en salud materna. ¿No? El sistema de referencia y contrarreferencia operativo, todos los niveles de atención según una entidad vigente. O sea, dependiendo del grado de complejidad, yo estoy en nivel 1, la mandaré a nivel 2 o la mandaré a nivel 3, dependiendo de lo que encuentre en la paciente. En salud materna debe contemplar el tiempo de sobrevivencia ante una complicación obstétrica. Esto es importante, por eso puse este cuadro, ¿no? Y además, para la referencia que tengo el Senarude y tengo el SAMU, que son los que tienen que ayudarme. Miren, horas disponibles para salvar una complicación obstétrica. La hemorragia posparto, 2 horas entre la presentación, el manejo inicial y mandar a la paciente a la atención a un nivel superior. 2 horas. Evitamos su muerte. Hemorragia anteparto, que puede ser una placenta previa, un DPP, 12 horas. Un poco más fácil. Rotura uterina, no hay nada que hacer, ¿no? Tengo un día que puedo llevarla, 24 horas. Eclampsia, ¿no? 2 días. Parto obstruido, 3 días. Y a esto me quiero referir, ¿no? El parto obstruido, que es la detención de la cabeza en el canal del parto. En África, continente muy pobre, el parto obstruido a veces demora hasta 6-7 días y la paciente con el feto en canal enclavado tiene que caminar o la llevan. El parto obstruido lo que genera es severas complicaciones gastro y urológicas, las famosas fístulas. Las fístulas vésico-vaginales o las rectos vaginales generalmente son producidas por partos obstruidos de mayor de 24 horas. Y miren ustedes, hasta 3 días para que puedan, lamentablemente con un feto muerto, llegar y poder hacer algún tipo de manejo a esta paciente. Y esto se complica ya con un proceso de infección, ¿no? Y miren, la infección teóricamente hasta 6 días, dándole el manejo adecuado. Como verán ustedes, quien manda es la hemorragia. Primera causa de muerte materna en el Perú y el mundo, hemorragia materna. Segunda causa, preeclampsia. Y tercera causa, la infección o sepsis. Listo. Para referencia de emergencia, ¿no? Y esto es importante a veces. Miren, cuando uno hace referencia y contrarreferencia entre hospitales, entre centros de salud, es una ayuda del equipo para mantener una atención médica continua. O sea, no me estás dando más trabajo ni haciéndome más favor, sino sencillamente es coordinar las cosas. Cuando y ojo, la responsabilidad del paciente que es referido es del médico que refiere hasta el momento en el que es aceptado en el hospital de contrarreferencia. O sea, no es que, ay, tengo una hemorragia, mándale una vez y que se vaya, sale del centro. Es mi responsabilidad hasta el momento en que llega al otro centro y me dicen, ay, doctor, ya llegó su paciente, la estamos estabilizando. Gracias. En ese momento deja de ser mi responsabilidad. Por eso, cuando se refiere a una paciente, se tiene que referir con las adecuadas condiciones. ¿Cómo? Vía, su catéter endovenoso, vía aérea adecuada, posición en decúbito dorsal y elevación de miembros inferiores, lo que hemos visto, el antishock, ¿no? En pacientes mayores de 22 semanas en decúbito lateral izquierdo.
Abrigar a la usuaria, ya sabemos, para mantener, ¿no?, la temperatura. Monitoreo de las funciones vitales. Personal de salud que acompaña debe ser profesional con competencias en el manejo de emergencia obstétrica. Yo no puedo mandar a una paciente de referencia con el interno de medicina. Por muy bueno que pueda ser el interno, no es un profesional responsable de salud. No puedo mandarla con una técnica. Si es una paciente obstétrica, o va a otro colega mío, o va a la obstetriz. Y la persona profesional que va tiene que saber y conocer del caso. Y no como nos pasa, no sé, doctor, a mí me han dicho que venga con la paciente. ¿Qué tiene? ¿Qué le dieron? ¿Qué le pusieron? No se sabe. Entonces, el referencia es, usted se encarga, usted conoce el tema, usted sabe lo de la paciente y usted la lleva. Y luego, un familiar que acompañe. Y lo importante, que potencialmente sea donante de sangre, si es que la paciente lo requiere. Porque si llega al otro centro y dice, sí, hay que pasarle sangre, no hay sangre, tienen el donante al costado para que él se encargue de, a su vez, darle sangre respectiva a su paciente, ¿no? Hemorragia, las maniobras que reduzcan la pérdida sanguínea, ya las hemos visto. En caso de convulsiones, vía aérea permeables, ¿no? Manejo de codo al caso, ya sabemos, nuestro querido sulfato de magnesio. Coordinar la referencia, esa es la otra cuestión. Yo coordino, yo no pido permiso. O sea, cuando yo llamo a un centro, le digo, te llamo para avisarte que estoy enviando a una paciente que ha convulsionado. Para que el centro sepa que estoy enviando a esa paciente y se prepare, convulsionado. Entonces me voy a preparar para convulsión. Te estoy enviando a una paciente con sangrado. Ya, tengo que estar lista con banco de sangre porque se necesita. Yo no llamo para decirle y el centro dice, mira, yo no te lo puedo aceptar porque estoy cansado. No. La referencia es para avisar que se esté enviando un paciente para que el equipo que reciba sepa lo que tenga que hacer con la paciente que está llegando. Y ojo, no nos olvidemos eso, que hemos dicho que la paciente es ciudadana y que ser ciudadana tener derechos y por lo tanto hay que informarle lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, por qué se va a hacer. Que firme el consentimiento informado. Porque eso es parte de sus derechos y parte de protegernos nosotros como personal. Todo procedimiento que vamos a hacer tiene que estar bajo el consentimiento informado. Señora, la vamos a trasladar porque de repente hay que operarla y aquí no hay sala de operaciones. Sí, ya. Firme, por favor, firma la paciente, no hay ningún problema. Y cuando llega al sitio, acá viene la cosa, copia de referencia que es la que se tiene que llevar el médico o el personal que ha traído a la paciente. Correcto. En casos que la gestante o puérpera no acepte la referencia y ponga en riesgo su vida o del recién nacido, el personal de salud que lo atiende solicitará intervención de la autoridad del Ministerio Público. Eso es importante. Yo no puedo obligar a una paciente si no quiere. Entonces, sencillamente le explico por qué y los riesgos. Pero si aún así no quiere, perfecto. Llama al juez de paz, llama al comisario, llama al fiscal, para que ellos vean lo que va a pasar. Y de esa parte deslindamos responsabilidades médico-legales nosotros. No la puedo llevar en contra de su consentimiento, ¿no? Pese a que la paciente puede estar mal. Ahora, esto del consentimiento en algunos casos puede obviarse y uno aplica la historia clínica ley de emergencia. Si viene una paciente convulsionando, no va a tener capacidad de responderme al consentimiento informado ni a firmármelo y no tiene familiares y tengo que trasladarla, entonces por ley de emergencia en salvaguarda de su vida se procede al traslado de la paciente. No, que no afirma nadie, no, pero está ley de emergencia. Este es un dato importante para cuestiones administrativas. Listo. Ahora, ¿a quiénes tengo que referir?
Aquí ven ustedes básicamente toda paciente con patología durante la gestación, la diabética, la cardiópata, la neurópata, la paciente con epilepsia, la paciente con abuso de drogas, la paciente con anemia severa, la paciente que es VIH reactivo o antecedente de enfermedad genética o mortinato previo. En otras palabras, si yo estoy en nivel 1, ¿con qué cuento en nivel 1? No cuento con nada. Entonces, cualquier tipo de atención de la paciente voy a tener que derribarlo o referirla. ¿Es una diabética? No sé si va a tener que usar insulina o no. La refiero. ¿Es una cardiópata? No sé si te mandaré en cesárea. La refiero. ¿Es una epiléptica? Van a tener que hacer otro manejo de medicación. No lo tengo en el centro. Tengo que referirle. Entonces, en otras palabras, yo me quedo, como digo siempre, con la carnecita, con aquella paciente sin patología, con el mínimo riesgo y que puede tener un parto sin ningún tipo de verdad. Todo aquello que es amarillo, o sea, que tiene patología, referirla a ustedes para ver cómo es que se va a manejar. ¿No? Embarazo múltiple, neonato con retardo mental, eclampsia, cesárea previa o hipertensas severas. Listo, ya lo que lo hemos visto. Y luego viene la contrarreferencia, ¿no? Cuando terminan el manejo de la paciente, se le va a entregar el documento con la epicrisis y la ficha de contrarreferencia para va al establecimiento de origen y saber qué le hicieron, cómo le hicieron, y ya se queda con nosotros. ¿No? Comunicar al establecimiento de origen el alta de la paciente a fin de que se haga el seguimiento respectivo. El establecimiento de origen debe hacer seguimiento de todas las usuarias referidas en el mes. En todo momento se debe guardar la ética profesional y evitar comentarios inoportunos delante de la usuaria o de sus familiares sobre los diagnósticos de origen y destino, ¿no? Nosotros tenemos niveles de conocimientos y de atención. Y entonces en base a eso es que tenemos que la capacidad de hacer diagnósticos bastante burdos hasta diagnósticos completamente muy detallados. Yo no voy a esperar que un paciente, que a veces un médico que esté en nivel 1, que es médico general, que no es especialista, me envíe a una paciente con diagnósticos especializados, ¿no? Que me ponga paciente con criterios de preeclampsia severos por disfunción orgánica hepática. Eso que me lo haga un asistente de especialidad no hay problema. Usted, paciente con cuadro de preeclampsia en la gestación, se refiere. Con eso estoy contento porque usted ha dado el primer paso y eso es adecuado. Ay, mira que no saben. No, no es que no saben. Cada uno tiene su nivel, ¿no? Y de acuerdo a eso es que se estratifica los diagnósticos que nos pueden dar, ¿no? Finalmente, la unidad de referencia del establecimiento de destino debe brindar las facilidades a las usuarias referidas por consulta externa y realizar la contrarreferencia correspondiente, ¿no? Eso generalmente aquí en ciudad se hace, ¿no? Pero no hace mucho seguimiento, pero cuando ustedes estén en el ambiente rural, en provincias, en la selva, van a tener que hacer bastante de ese tipo de procedimientos. Listo. Los embarazos que hemos visto, estamos dejando, ya. La otra cuestión importante son las casas de espera materna. Hemos visto, yo tengo un radar y el radar me dice está a tal distancia la paciente y solamente no hay camino, no hay pista, es sencillamente trocha que tienen que caminar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Para qué me vale la casa de espera? Miren, estrategia de cogestión con las autoridades locales y la comunidad para tener un sitio donde esté la paciente cerca al centro en el caso de que ya se le viene el parto. Para eso sirven, ¿no? Viven en lugares alejados a un establecimiento para la atención del parto. Todos los establecimientos con funciones obstétricas y neonatales básicas de zona rural deben coordinar la posibilidad de contar con una casa de espera materna. El profesional responsable de salud materna del establecimiento de salud tiene las siguientes responsabilidades en las casas de espera. 1. Visitar la casa de espera a la entrada y salida de cada turno.
Evaluar las gestantes puérperas que se encuentran hospedadas en la casa de espera, orientación y consejería en salud materna, coordinar la estancia tranquila y saludable, coordinar el buen mantenimiento de la casa de espera, organizar las actividades de la pareja y familia durante la estancia. En otras palabras, la casa de espera viene a ser una sala de hospitalización externa, generada por la comunidad, donde las pacientes que dan a luz se quedan ahí, su puerperio inmediato para irse luego. Las que van a dar a luz, en fecha probable de parto, ya vienen ahí para quedarse, y si el trabajo de parto es en la noche o al día siguiente, fácilmente se les puede atender. Entonces, a diferencia de lo que pasa en Lima, en provincias, en la zona rural, tenemos el radar de gestantes, tenemos las casas de espera. Ya vemos eso. Y esto es el programa de atención de la gestante que ya lo hemos ido desarrollando, ¿no? Mujer en edad fértil viene, y todo el concepto que ya hemos visto y que va a ser un poquito ocioso repartirlo. De acá cosas importantes que me interesan, vamos a poner. Pacientes, ¿no? Que lo que vamos a tener que es en cuanto al ácido fólico, ¿no? Y el sulfato ferroso. El ácido fólico es preventivo de alteraciones en el tubo nervioso central si es que los valores están desde antes de la gestación. Por eso en la atención preconcepcional a la paciente se le brinda el ácido fólico, 400 microgramos diarios. ¿Por qué? El tubo nervioso central se cierra a los 28 días del embarazo. O sea, ni siquiera a veces la mujer se ha dado cuenta que está embarazada y ya se cerró el tubo. Por eso que darle ácido fólico a las 2 meses, 2 meses y medio, servirá para otras razones, pero no para la prevención del cierre defectuoso del tubo nervioso central. Entonces, el ácido fólico se da 3 meses antes, idealmente, ¿no? El sulfato ferroso generalmente se da por encima de las 12 semanas. ¿Por qué? Porque le he dicho a ustedes que el sulfato ferroso es gastrolesivo, genera gastritis. Y en las primeras 12 semanas del embarazo, la paciente tiene los problemas de adaptación al embarazo, los problemas de movilidad intestinal, de vaciado gástrico, y mucho más fácil que haga lesiones gastrolesivas, y por esa razón, sobre las 12 semanas le damos el ácido fólico. El calcio se da a partir de las 20 semanas, porque es el tiempo en el que el feto empieza a osificar sus huesos, ¿no? Eso sería en cuanto a esto de acá. Ahora, otra cosa del control prenatal, que me acuerde, vamos a ver. No, ya. Lo demás ya lo hemos visto, no hay ningún problema. Param, pam. Listo. Bien, pasamos a la siguiente parte. Si estamos tiempo, vamos a avanzar. Porque después voy a avanzar rápido porque luego tenemos un test rápido para ustedes, y después del test una reevaluación o verificación de las respuestas que nos han presentado. No, me hace una pregunta que me dice, en cuanto a la actividad pregestacional, solamente tiene al grupo que quiere embarazarse. O sea, es una mujer, tiene 19 años y está pensando en tener hijos porque tiene su pareja. Como ella quiere embarazarse, entonces ella va a la atención preconcepcional. No confundamos con la atención de control médico. O sea, hombre o mujer van a control médico porque ellos quieren hacer su chequeo médico para ver cómo está su presión, su corazón, su próstata, qué sé yo. Ahí la idea es: yo me estoy cuidando, yo me estoy protegiendo. La atención preconcepcional, como tú nos dices, es aquella mujer que está pensando embarazarse y entonces quiere llegar en las mejores condiciones posibles al embarazo. En otras palabras, la idea es que el embarazo no le llega de sorpresa a la mujer, no le encuentra, sino que es una acción humana planeada. Y así como yo me planeo para irme a un viaje y me voy a ir en un viaje y sé qué ropa comprarme y sé cómo hacer mis ahorros,
un embarazo implica un plan de vida de la persona donde el embarazo no llega de sorpresa, sino que uno lo adquiere. Entonces, eso significa una valoración diferente de calidad de vida que tengamos, ¿no? Entonces, no es que le llegó así. Gracias por esa pregunta. Ahora entramos a cosas poquito. Miren, antes había la norma para prevención de la hepatitis vía vertical. Por otro lado, había la norma de sífilis por su lado. Y por otro lado, la del VIH. ¿Y qué pasa? Las tres tienen una misma forma común de transmitirse, por vía sexual. Entonces después se juntó sífilis y VIH como una sola norma y hepatitis solita. Y actualmente la norma técnica está para los tres, para hepatitis, para sífilis y para VIH, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación en el tiempo que me queda. Entonces, ¿qué recordemos? Nosotros que el virus de la hepatitis B, que es el que más nos preocupa o nos genera problemas, y hablando de problemas, acá lo encontré, ¿no? Como ven ustedes, lo más importante de este virus es el famoso antígeno de superficie, que es el que nos va a dar a nosotros, si lo encontramos en una paciente positivo, el diagnóstico de que tiene una infección por el virus de la hepatitis, ¿no? Además hay otros antígenos, el antígeno core o el antígeno central, ¿no? El antígeno E, que es otro antígeno, ¿no? Y en base al juego de los antígenos, sabemos el estado de reactividad de las pacientes. Vámonos de frente a nosotros. Nosotros tenemos 5 hepatitis: la A, la B, la C, la D y la E. La A es una vocal, la E es una vocal. Por lo tanto, la A y la E se adquieren por transmisión oral, por alimentos contaminados. Mientras que la B, la C y la D tienen una transmisión que puede ser por vía sanguínea o por vía de estos fluidos corporales. Ahora bien, ¿cuál es el problema básicamente de la hepatitis B? La hepatitis B, si hay coinfección con la hepatitis D, es mucho más severa. Ese es un gran problema, ¿no? Si tengo ya la infección viral crónica, vamos a ver que va a haber un grupo que va a ser falla hepática. Y lamentablemente eso lo va a llevar a trasplante hepático. Va a haber un 30% que, y este es el problema, se va a cáncer al hígado. Y el cáncer al hígado sencillamente me lleva a la muerte. Y otro grupo de la hepatitis B me va a hacer cirrosis. Y esa cirrosis o me da falla hepática o me da cáncer. Y la única forma de cirrosis sería un trasplante hepático. Es decir, la morbilidad que me genera la hepatitis B es una morbilidad bastante alta. Cuanto más tiempo se tenga la infección, más fácil son los daños hepáticos que se van a hacer. Segunda cosa, tenemos en el Perú grupos poblacionales por regiones donde la hepatitis B es endémica. Tenemos zona de Ayacucho, la zona de Canta, por Andahuaylas, tenemos la zona de Selva, donde esa gente tiene alta tasa de infección por la hepatitis B. Ahora bien, ¿cómo se transmite la hepatitis? Puede ser por vía percutánea: sangre, agujas, jeringas, hemodiálisis, tatuajes, piercing, acupuntura o cirugía odontológica, con instrumentos no adecuadamente esterilizados, contaminados. Puede ser por contacto sexual, actividad sexual con personas infectadas. Es 30 veces más fácil que una persona se infecte con hepatitis B por contacto sexual que por VIH. Y generalmente la población no toma o no tiene en mente que por contacto sexual se contagia la hepatitis B y que es mucho más fácil de contagiarse. O el problema para nosotros,
la transmisión perinatal. Cuando una mamá infectada va a producir la infección al producto. Y hay una que es la forma horizontal. Cuando compartimos objetos contaminados, no en los grupos que hacen comunidades entre ellos, comparten cepillo dental. No, y a todo esto me llama la atención que hay una comercial en televisión donde el hermano menor dice, me vine sin lavar los dientes porque mi hermano está usando el cepillo de dientes. O sea, dando a entender a la población que un cepillo de dientes puede ser usado por todos los hermanos. ¿No? Y nadie ha dicho nada al respecto, pero sencillamente, pues, mi cepillo dental es mi cepillo dental, ¿no? Y si mi cepillo dental lo va a usar mi hijo, mi hermana, mi amigo, sencillamente se convierte en un foco de infección de una serie de enfermedades. Listo. Seguimos. Ahora, transmisión madre-niño. Transmisión madre, ¿qué nos interesa? Uno, transfusión en la circulación materno-fetal. Si la mamá tiene el virus en sangre, la placenta no es una buena atajo para el virus. Pasa sencillamente, no hay ningún problema. O en el momento del parto, porque la sangre y la secreción vaginal de la paciente está con virus y por el canal del parto pasa el niño y se infecta. Y es posparto por el contacto íntimo entre madre y niño. Si la mamá está con hepatitis, tiene el virus en saliva y está besando a su hijito. Entonces ahí tenemos problemas. Y ahora algo más por acá. Miren ustedes, ¿no? La cesárea no elimina el riesgo de adquirir la infección perinatal por hepatitis B. Porque con la cesárea lo único que estoy evitando es la exposición del parto. Mas no estoy evitando la transmisión de mamá a niño. De tal manera que la hepatitis B no es una indicación de cesárea y no protege de la transmisión vertical al niño, perdón, ¿no? El antígeno de superficie se puede encontrar en leche materna. No hay evidencia de transmisión por lactancia materna, o sea, puede haber, pero no necesariamente, a diferencia de el virus del VIH, que sí hay cantidades altas en leche materna y que por eso transmiten al niño por lactancia materna, por eso que se evita la leche materna. En otras palabras, la hepatitis B no contraindica la lactancia materna. Ahora, lo que pasa, y una cosa que quiero agregarles acá de todo esto, es este problema de lo que ocurre en la Amazonía, ¿no? El consumo del masato y de alimentos premasticados. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Acá una mamá quiere empezar a darle alimentos sólidos al niño y hace sus papillas, ¿no? O se compra los productos prefabricados para que el niño coma. ¿Qué pasa en la selva? La mamá agarra el alimento, lo lleva a la boca, lo mastica y una vez que está en masa, ese alimento se lo pone al niño para que el niño empiece a comer. Entonces, si la mamá está con hepatitis B, en el momento que le está dando el alimento, está contagiando a ese niño. O el uso del masato. Porque el masato, lo que llaman entre comillas baba de viejas, que sencillamente es, ¿no? Ahí yo no sé cuántas de las viejitas que han estado masticando el masato tenían hepatitis B, que lo pasaron y al tomarme el masato me estoy ayudando al contagio. Listo. Ahora bien, ¿no? Y hay más en selva mecanismos para hepatitis B dependiendo pues de los murciélagos o los roedores que tienen el virus, muerden a los humanos y les contagian. Por eso esas zonas son zonas endémicas de hepatitis B. Ahora bien, ¿qué hacemos con hepatitis B? El problema es el siguiente. Según el control prenatal, reenfocado a la paciente, hay que ofertarle las pruebas rápidas para hepatitis B, para sífilis y para VIH, para ver si tiene
o no tiene la infección. Vamos a la hepatitis B. Si la paciente no tiene la infección, es la prueba rápida de hepatitis B negativa, entonces entra al esquema de vacunación. Como ven ustedes, en el caso de acá, hepatitis B, gestantes a partir de las 20 semanas del embarazo y cuando 3 dosis, 1 dosis por mes durante 3 meses. Hepatitis B. Aprovechamos el código y decimos, ¿qué le doy a mi paciente? COVID-19, todavía tenemos el COVID-19 a partir de las 12 semanas, 3 dosis. No, segunda dosis después de 21 días y la tercera después de 3 meses. Perfecto. Lo que usamos ahora, el DTPA, ¿no? Para gestantes de 20 a 36 semanas de embarazo. 1 dosis en cada gestación, ¿no? Tenemos el TD, difteria, tétanos, igualito a partir de las 20 semanas. Primera dosis después de los 2 meses de la segunda, ¿no? El virus de la influenza que ahora se ha convertido y que toda gestante debe a partir de 20 semanas 1 dosis de forma anual porque eso va rotando, ¿no? Que son lo que se va a dar. Ahora bien, vamos con la dosis. ¿Por qué la implementación? Porque si la paciente vacunada logra tener protección, entonces no hay problema de que se infecte y por lo tanto no transmite. Este es un esquema de estrategia. Entonces ven ustedes, ¿no? Si se vacunase a todos los infantes y adolescentes, ¿cómo bajarían las tasas de infección por el hepatitis B? Pues la mejor manera es la inmunización. Correcto. Ahora, ¿qué vacunas le damos en hepatitis A y B? Hay las dos, pero en el Perú manejamos básicamente la hepatitis B, ¿no? Entonces, hepatitis B, ¿no? Es antígeno de origen recombinante. Por lo tanto, se puede... La antigua vacuna tenía virus atenuado. Ahora no. La vacuna es una vacuna de ingeniería genética. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, no tiene afectación fetal demostrada, ¿no? Y se usa, pues, por indicación en mujeres de riesgo alto de contagio, las que viven en zonas de prevalencia alta, factores de riesgo, uso de drogas ilícitas, inicio de hemodiálisis, trabajadoras sexuales, residentes en un país de endemia alta. Entonces, en esas pacientes vamos a utilizar nuestra antihepatitis. Profilaxis pasiva activa de infección por virus de hepatitis B en niños según serología materna. O sea, nació el niño y ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer. Si la mamá tiene el antígeno de VIH positivo y le ponemos la vacuna de 10 microgramos, al niño hay que administrarla antes de las 12 horas de haber nacido, luego al primer, segundo y sexto mes de vida. Si el niño fuera un niño de bajo peso al nacer, menos de 2 kilos, se aplica una dosis extra, ¿no? Y a esto le aplicamos 0,5 miligramos de inmunoglobulina antihepatitis B antes de las 12 horas de nacer. Con eso tenemos asegurado la inmunidad pasiva, porque le estamos dando directamente la inmunoglobulina y activa porque le estamos poniendo la vacuna para que el niño desarrolle sus propios anticuerpos. Uy, ¿qué pasó? Listo. Entramos a sífilis y gestación. Sí. Sí alcanzamos. Voy un poquito más rápido. Entonces, ya. Esto es un cuadro que nos muestra cómo después de la aparición de la penicilina, los cuadros de sífilis disminuyeron tremendamente, pero se mantiene en prevalencia alta en algunos sitios. Ahora bien, recuerden ustedes que el treponema pallidum es una familia que tiene varios componentes. El treponema pallidum, que es el que conocemos nosotros, que nos da la sífilis. El treponema pertue, que me da la frambesia o el pian. El treponema endemicus, que me da el bajel o la sífilis endémica. Y el treponema
Caratium, que me da la pinta o mal de pinto. Felizmente todos estos de acá se encuentran en la zona de África o en la zona suboriental. Nosotros básicamente trabajamos nuestra querida sífilis, pero puede haber casos ahí. Ahora bien, ya sabemos. Sujeto se infecta, 21 días después desinfecta, desarrolla el chancro duro, característica de sífilis primaria. Esta desaparece y luego aparecen las lesiones de los exantemas maculopapilares, lesiones palmoplantares, el condiloma plano y me dicen, oye, este paciente está con sífilis secundaria. Esos síntomas y signos desaparecen y el paciente no tiene ningún síntoma, pero se toma la serología porque quiere algún trabajo o postular a algún sitio y le sale positivo. Ese paciente tiene una sífilis latente. Para términos de contagio, la latente puede ser temprana o puede ser tardía. Cuando es temprana, cuando tiene menor de 1 año de duración. Y es tardía cuando tiene mayor de 1 año. ¿Por qué esta diferencia? Porque esta menor de 1 año es altamente infectante. La más de 1 año tiene infección. O sea, un sujeto que se infecta con el virus, con el Treponema pallidum, tiene los siguientes 8 años, si es que no ha tenido tratamiento, infecta a sus ocasionales compañeros sexuales. 8 años, siendo el primer año el de mayor capacidad de infecciosidad. Listo. Sigo así, desaparece y de pronto un grupo de latente, el 70% se queda como latente y el 30% va a pasar la sífilis terciaria. Aquí el treponema no solamente ataca piel y mucosa, sino ataca órganos internos, especialmente el sistema nervioso y la neurosífilis y el sistema cardiovascular. La sífilis del sistema cardiovascular, las dos importantes. Y de ahí el paciente se nos muere. Y sale una que es la famosa sífilis congénita. ¿Desde cuándo se puede infectar el feto? No, desde las 9 semanas de embarazo. Desde las 9 semanas se puede infectar el feto. Antes de las 9 no se infecta, ¿no? Y aquí igualito lo que va a generar en los niños, más que nada, son alteraciones internas, especialmente la neurosífilis. Toda neurosífilis de un recién nacido es transmisión vertical. Neurosífilis de un adulto es sífilis terciaria. Ya está. Sigamos. Entonces, ¿qué hacemos con la sífilis? Acá está todo. El esquema antiguo, bueno, ya cambió. Ahora, cuando hago el diagnóstico de sífilis, vamos a ver qué hago con mi paciente. ¿Cómo está? Estoy haciendo el diagnóstico porque tiene la lesión. Esa es una sífilis primaria. Lesión más las pruebas de laboratorio me da sífilis. Ese paciente tiene que ser manejado con 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica en una sola dosis intramuscular. Fin. Si mi paciente presenta sífilis secundaria, igual una sola ampolla de 2.400.000. Si mi paciente le encontré sífilis latente y tengo la evidencia que esa sífilis latente es menor de 1 año, con una sola dosis de 2.400.000 unidades, o sea, sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis latente menor de 1 año, una sola dosis de 2.400.000 unidades para su curación. Si el paciente tiene sífilis latente mayor de 1 año, o sea, la tardía, o no podemos establecer la duración, ahí sí, 2.400.000 unidades semanal durante 3 semanas. Entonces, vuelvo a repetir, sífilis primaria, secundaria, latente, menos de 1 año, una sola dosis. Sífilis latente mayor de 1 año o desconocemos, le damos 2.400.000 semanal durante 3 semanitas. Ya estamos ahí.
Ya, y en el caso de la sífilis terciaria, igual la manejamos. Si se trata de neurosífilis, para hacer el diagnóstico de neurosífilis tenemos que correr las pruebas en líquido cefalorraquídeo. Y recuerden ustedes que la penicilina benzatínica es muy grande y no atraviesa la barrera hematoencefálica y necesitamos penicilina en tejido nervioso, por eso utilizamos la penicilina G sódica, pero como dura muy poco tiempo, hay que dar en horarios más acortados durante más tiempo, ¿no? Eso ya lo maneja el especialista, por eso solamente lo menciono. Ahora bien, entramos a la congénita. ¿Cuál es el problema de la sífilis congénita? Es la infección más antigua reconocida, descrita desde el siglo XIV. A Dios gracias, seguimos con la penicilina benzatínica. Entonces, tamizaje universal en gestantes, todas las gestantes, en todas las naciones del mundo, debe hacerse el tamizaje de sífilis para evitar la sífilis congénita. Y es parte del paquete básico de la atención prenatal. O sea, el paciente viene a atención prenatal y hemos dicho que hacemos su prueba rápida para sífilis, VIH y hepatitis B, ¿no? Pero tenemos algunos problemas en cuanto a este tamizaje. Miren, este es un esquema matemático de Gira. ¿Qué cosa dice Gira? Por ejemplo, si tenemos nosotros mujeres gestantes con sífilis, ¿no? De ese número de gestantes con sífilis, 20% abortan, 30% natimuertos. Es decir, que la mitad de gestaciones mueren, o por aborto o por natimuerto, para que vean lo malo que es la sífilis. Del otro 50% que me queda, 25%, un cuarto, sífilis congénita. Y del otro 25% que me queda, 12.5%, prematuridad, con bajo peso y con mayor morbilidad perinatal, y solamente hay un 12.5% que sale salvado por la campana. Es decir, la sífilis es devastadora para la gestación. ¿Qué hacemos entonces? Cuando vemos los niveles, y aquí encontramos que miren, sífilis primaria, capacidad de contagio 75 a 90%. Sífilis secundaria, casi todos. Y luego baja para la sífilis terciaria. Entonces, dependiendo en qué estadio está la sífilis, veremos que hay más o menos capacidad de infección. Acá lo mostramos mejor. Miren, riesgo de transmisión de sífilis durante la gestación. Existen pacientes con sífilis primaria, secundaria y latente precoz, o menos en evolución, 75 a 95%. Sífilis latente tardía y terciaria, más de un año de evolución, solamente a un 10 a un 35%. Por eso es importante identificar a las pacientes que tienen el problema de la sífilis. Ahora bien, para hacer el diagnóstico de sífilis primaria, solo de sífilis primaria, necesito yo la lesión más el test de microscopio oscuro para identificar los treponemas. Las pruebas serológicas, treponémicas o no treponémicas, recién se hacen reactivas 15 días después de aparecer el chancro. En otras palabras, del contagio a la aparición del chancro han pasado 21 días y de ahí 15 días más para que recién se hagan las pruebas positivas. O sea, la reactividad de las pruebas treponémicas o no treponémicas no es tan rápida, no es tan eficiente, porque son 21 más 15, ¿no? Estamos hablando de más de un mes. Por eso que si yo encuentro un paciente que tiene el chancro duro y le tomo pruebas treponémicas y me salen negativas, son falsamente negativas, porque no me corresponde. Ahora, para allá, sífilis secundaria, latente, terciaria, vamos a trabajar con las pruebas
las treponémicas y las no treponémicas. Repito nuevamente. Las no treponémicas, como su nombre lo dice, no treponémicas, no responden a un antígeno del treponema, sino a un antígeno que el mismo cuerpo forma frente al ingreso del treponema. En cambio, las pruebas treponémicas o específicas son producto de la reacción con un antígeno del treponema. Por eso se llaman pruebas treponémicas. Como en la treponémica interviene el antígeno del treponema, se establece lo que se llama memoria inmunológica. Es decir, esa prueba treponémica nunca se negativiza. Así el paciente se cure. En cambio, las pruebas no treponémicas, luego del tratamiento, tienden a disminuir y a desaparecer. Por lo tanto, para seguimiento de mi paciente, para ver cómo va, que voy a utilizar las pruebas no treponémicas, porque las treponémicas no me sirven. ¿Cuáles son las pruebas no treponémicas más utilizadas? El BDRL y el RPR. ¿Cuáles son las pruebas treponémicas más utilizadas? El FTA-APS y el MHTPA, ¿no? La microhemaglutinación a treponema pálido. ¿Cómo hago mi diagnóstico entonces? Utilizando las dos, la treponémica y la no treponémica. Entonces es que tengo varias cosas. Miren ustedes, ¿dónde está? Ya, acá. Tengo un paciente que le pedí la prueba no treponémica, BDRL por ejemplo, salió negativa. Y le pedí la prueba treponémica, FTA-APS, salió negativa. ¿Qué significa? No tiene sífilis. Tengo otro paciente. Le pedí la no treponémica, me sale positiva. Ajá, parece que tiene. Y la treponémica también me sale positivas. Si las dos me salen positivas, ese paciente está con sífilis. ¡Brum! Ahora tengo otro paciente. Viene mi paciente y me dice, la no treponémica le salió negativa. Ah, paciente no tiene. Pero la treponémica le salió positiva. Ajá. ¿Y qué le dije yo? La treponémica nunca desaparece. ¿Qué significa? Que ese paciente tuvo sífilis. Hace un mes, hace un año, hace 10 años, no lo sé, pero ese paciente tuvo sífilis. Y finalmente tengo otro paciente que viene. Le tomé la treponémica, me salió positiva. Parece que tiene. Y la treponémica me salió negativa. Aguanta. No hay treponema acá. Entonces me acuerdo. La reacción de la no treponémica no es por el treponema, sino por una proteína que forma el cuerpo. Entonces, van a haber patologías que liberen proteínas que confundan a la no treponémica. Si mi paciente tiene artritis, tiene enfermedad del colágeno, tiene síndrome antifosfolipídico, la treponémica se confunde y sale positiva. Pero la no treponémica dice, no, aquí no hay sífilis. ¿Cómo se llama? Eso se llama reacción cruzada o un falso positivo. Entonces, repito, para hacer el diagnóstico necesito las dos, la treponémica y la no treponémica, con el juego que acabamos de ver. Sigamos avanzando porque estamos con el tiempo. Ya, ahora bien, lo que ocurre, aquí hay que ver que cuando uno hace las pruebas, puede ser cualitativas y cuantitativas. Y a nosotros nos interesan las cuantitativas, es hacer diluciones del suero para ver la reactividad, ¿no? En términos generales, una dilución es igual a 2 títulos. ¿Para qué me sirve eso o cómo lo voy a utilizar en el caso nuestro? Miren ustedes. Acá, vamos a ver. Vamos a ver. Se necesita un cambio de 2 diluciones en el título para poder demostrar una diferencia clínicamente significativa entre 2 pruebas. ¿Qué dice acá?
En un paciente con una historia de sífilis tratada adecuadamente, un aumento de una dilución, o sea, de 1,2 a 1,4, puede considerarse como resultado de una variación en las pruebas y no tiene significación clínica. O sea, la variación de una dilución no es ningún problema. Tarantan. Un cambio de 2 diluciones, o sea, 4 títulos, o es una reinfección o una reactivación y requiere relación inmediata. Es decir, no solamente es que sea cualitativo, sino cuantitativo. Si ha aumentado 2 diluciones, o ese paciente se reinfectó o esa infección se ha reactivado. Pero si es menos de 2 diluciones, no hay ningún tipo de inconveniente. Tarantán. Entonces, ¿qué hacemos con mi paciente? Viene, le hago la prueba rápida a todo esto. La prueba rápida es treponémica, no es no treponémica. Es decir, que la prueba rápida, como es treponémica, en una paciente que ya tuvo sífilis, ¿qué le va a salir? Positiva. ¿Cuál es el problema? Que en este caso vamos a tratar nuevamente a la paciente sin que lo necesite. Entonces, en la parte de gestión y en la parte de prevención decimos, ¿qué es mejor? ¿Darle tratamiento a una paciente que no necesita y que no le va a pasar nada? ¿O dejar de darle tratamiento a una paciente que sí lo necesita? Entonces, el retratamiento que se puede hacer con la prueba de sífilis, la prueba rápida de sífilis que es treponémica, ¿no? Muchas pacientes se le va a dar tratamiento sin necesitarlo porque lo que ellas tienen es el recuerdo inmunológico porque la prueba es una prueba treponémica, por si acaso. Entonces viene mi paciente, si es reactiva para sífilis, tendré que darle el tratamiento respectivo, ¿no? Si es reactiva para VIH, tendrá que pasar para el programa de VIH y si no es reactiva, entonces la paciente sigue su control prenatal sin ningún tipo de problemas, ¿no? Estos son variantes, vamos a pasar nomás. No, y entonces finalmente, el tratamiento para sífilis durante la gestación debe ser completo y adecuado. Ajá. ¿Qué cosa es completo? No, completo cuando se utiliza la penicilina benzatínica por vía intramuscular. Y es tratamiento adecuado cuando la última dosis se produce o se aplica a la gestante antes del mes para el parto. Claro, cuando yo doy tratamiento a mi paciente, por ejemplo, en la semana 38, estoy tratándola ella, pero ese tratamiento no es un tratamiento adecuado y hay la posibilidad que ese niño pueda salir infectado. Pero si es 4 semanas antes, no hay ningún problema. El establecimiento de salud tiene la obligación de hacer todo lo necesario para identificar, contactar y tratar a las parejas sexuales de la gestante. Es decir, la sífilis es una de las pocas enfermedades donde se hace la búsqueda activa del contacto. Catalogame mi paciente sifilítica, prueba, hay que buscar a la pareja para conversar y decirle que debe tratarse por conveniencia de su salud. En seguimiento, ya hemos visto cómo hay que hacer el seguimiento. BDRL mensual hasta el parto. A la mujer gestante tratada adecuadamente para detectar una posible reinfección. Ven que ¿qué es el BDRL? Es la prueba no treponémica que va a ir disminuyendo y desaparecer. Un tratamiento exitoso según etapas se define. Sífilis precoz disminuye en 2 o más diluciones. 2 o más. ¿Se da cuenta? Bestial. Ya. Sífilis tardía, por imposibilidad de evidenciar disminución de diluciones, se tiene que ver evolución clínica, nada más. Fracaso del tratamiento o reinfección, la mantención o aumento de diluciones en la misma técnica, aumento de dilución. O sea, si yo doy tratamiento, las diluciones mes a mes tienen que disminuir.
Si aumentan 2 veces es un fracaso de tratamiento y que me indica o que se reinfectó la paciente o que se reactivó el proceso. Caramba, ¿no? Ahí está, las 3 que habíamos visto. En resumen, tamizaje de sífilis en mujeres gestantes se realizará con exámenes no treponémicos en 3 momentos. Al ingreso, primer control prenatal, a las 24 y entre las 32 y 36 semanas. Ese es uno de los grandes problemas. Como le hicieron a las 12 semanas su primer control y salió BDRL negativo o prueba rápida negativa, hasta el parto esperan para hacerle otra prueba. Y yo no sé lo que pasó en esos 7 meses de la paciente, por eso recuerde, son 3 momentos para tomar la prueba. Todo tamizaje que presente un resultado reactivo debe ser cuantificado. Los laboratorios deben informar el tipo de prueba bestial. Y con eso acabé esta parte. Uy, son las 10. Y nos queda la parte del VIH. Vamos a hacerlo rapidísimo. Yo creo que no va a alcanzar tiempo para el examen. ¿Ya? Infección por el VIH. Ya conocemos el virus retroviral, lo importante es esto. Y lo que recuerden ustedes, para que el virus ingrese al organismo necesita 2 receptores. Un receptor que es el CD4 y el otro receptor que está aquí que corresponde al CCR5. Si no está el CCR5, el virus no ingresa a la célula. Y esto se ha encontrado en aquellos pacientes que padecen de hemofilia. Por eso que el primer caso, bueno, los 2 primeros casos que se curó, entre comillas, el VIH, fueron pacientes hemofílicos en los que se hizo trasplante de médula ósea. No, ahora, ingresado el virus, lamentablemente, ¿no? Acá ven ustedes, no. En 2 a 3 días ya llegó a las células estrelladas. Y luego, avanzando, 3 días más ya están en los ganglios y finalmente a los 25 días se ha diseminado por todo el cuerpo y no da sintomatología. Eso hace de que tenemos la infección aguda, que es el proceso infeccioso las primeras 9 semanas. Luego tenemos una fase latente. Y lamentablemente tenemos la tercera fase, que es la fase de SIDA, con muerte. Son los 3 estadios que ya hemos estudiado. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal elemento para la transmisión vertical? Básicamente la carga viral. A mayor carga viral, más fácil la infección vertical. Cuando la carga viral es menor de 1000 o indetectable, la mamá no es infectante y por lo tanto el niño se va a salvar. No. Esto ya lo hemos visto y entramos de frente a lo que nos interesa. El virus ataca a los linfocitos CD4. Entonces, al inicio de la infección, veíamos el progreso de la infección en cuanto a la cantidad de CD4. Cuanto menos CD4 teníamos, sabíamos que el cuadro inmunológico iba en peor y la muerte se venía, hasta que encontramos la carga viral. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Es como si el virus o si la infección fuera un vehículo. La velocidad del vehículo para llegar a la muerte, que es el muro, es la carga viral. Cuanto más carga viral tenga, más rápido va a llegar a morir. Y el CD4 que viene a ser la distancia que hay entre el vehículo y la carga. Es decir, cuanto más linfocitos tengo yo, más lejano es la presencia de el SIDA y la muerte. Pero cuanto tengo más carga viral, más rápido se avanza. Por lo tanto, yo no puedo aumentar los CD4, pero puedo disminuir la carga viral. Y eso ha hecho que en la actualidad con los antirretrovirales podamos disminuir carga viral, podamos disminuir la velocidad de llegada y el individuo puede vivir 50 a 60 años con la infección y morirse de otra patología que no sea la infección por el VIH, que es lo que tenemos en la actualidad. Correcto. La norma técnica que establece el Ministerio de Salud, la última que tenemos, 3 escenarios. El escenario 1 es la gestante que viene por primera vez al control prenatal y ahí le hacemos el diagnóstico de VIH. Escenario 1,
Primera vez que llega y diagnosticamos. El escenario 2 es la paciente que ya tiene su diagnóstico, tiene targa y se embaraza y viene al control. Y el escenario 3 es aquella paciente que en el momento del parto hacemos el diagnóstico que es una paciente VIH. Entonces son los 3 escenarios que manejamos. ¿Qué hacemos en el escenario 1? Atención del parto. De frente vamos a entrar. Miren, si la norma técnica establece que toda paciente VIH positiva tiene que ir a la cesárea para impedir la transmisión vertical durante el trabajo de parto. Pero, si mi paciente tiene 3 condiciones, carga viral menor de 1000 o indetectable, ya no es infectante. Por lo tanto, puedo dar el chance por vía vaginal. Si mi paciente tiene 4 horas de RPM o más, la membrana era un aislante que protegía al feto. Si la membrana se rompió, ya no hay esa defensa. Por lo tanto, parto vaginal. O si comenzó trabajo de parto, cuando hay trabajo de parto y hay las contracciones, se rompen pasitos y hay más intercambio de sangre madre-niño. Y por lo tanto, dilatación de 4 o más no es protectora para el feto. Por lo tanto, si la paciente es VIH positiva, debe ir a cesárea. Pero si tiene carga viral menos de 1000 o RPM más de 4 o dilatación más de 4, se va a la vía vaginal. Segunda cosa, de cualquiera de los 3, ¿no? Entra en trabajo de parto mi paciente, tengo que darle AZT o ácido timidina como profiláctico a esa paciente. ¿Cuándo? Desde que llega, está en trabajo de parto, hasta el momento en el que se corte el cordón umbilical. ¿No? Se le va a dar el esquema de antirretrovirales. Aquí se lo voy a poner para que lo tengan bonito. Todas las condiciones hemos visto, avanzamos todo. No, se me fue. Para que lo apunte. ¿Qué pasó? Un ratito. La tecnología no trae loco. Ya, no sé. Quiero retrocederla, pero se me fue. Ya, pero no importa. ¿Avanzáramos? Tampoco. ¿Qué pasó? Bueno, mientras me arreglan, les explico rápido. Entonces, la paciente viene y hay que darle AZT endovenoso a razón de 2 miligramos kilo peso en la primera hora y luego 1 miligramo kilo peso hasta que arranque el trabajo de parto. ¿No? Igualito, si la paciente llega en el escenario 3, en el momento del parto, estamos haciendo igualito, le usamos el AZT a la paciente. Este es el número, te falta como 80. Esto, al final, casi al final, unas 10 últimas, más o menos. Por ahí. Ahí está, justo, específico. Ya está. Entonces estábamos viendo esto, ¿no? Para terminarlo con ustedes. Ahí está. Le decía las concentraciones para darle el AZT, ¿no? La infusión es 400 miligramos, 2 ampollas de AZT. Ay, Dios. Ay, ya. 2 ampollas de AZT en medio litro de cloruro y ahí le vamos a pasar la infusión de 2 miligramos kilo de peso a la hora y 1 kilo de peso las siguientes horas. Nada más, hasta el momento. En la antirretroviral igualito, seguimos. Ahora, ¿por qué no hablo mucho yo del tratamiento? Porque el tratamiento está establecido, está dado y es responsabilidad de los infectólogos que se encargan de VIH. O sea, yo tengo mi paciente, detecté que es VIH, la voy a mandar al programa para que ellos le den el esquema y el manejo de los antirretrovirales. Los únicos antirretrovirales que yo voy a manejar es el AZT
preparto o precesárea, como les he dicho a ustedes. El resto, las combinaciones, las manejan ellos y es responsabilidad de ellos, ¿no? Igual el manejo del parto es el mismo, como vemos todo. El escenario 3, igualito, y le damos su tratamiento de elección. No hay problema. El parto, igual. En el parto vaginal, las técnicas de atención es doble guante. El primer guante, media medida mayor que la que normalmente usa. Es decir, yo tengo un 7,5, mi primer guante sería 8 y mi segundo sería 7,5. Tercero, usar un mandilón plástico impermeable. Y cuarto, usar o mascarilla o escafandra para evitar el contagio. Inmediatamente, este niño no se hace, como he dicho, ligadura de cordón tardía, sino inmediata, ¿no? Y pasa a la atención del producto. Tampoco sea leche materna. El alojamiento conjunto ya dependerá de lo que decida y lo que vea el pediatra. Nada más. Y el recién nacido también hay que darle acétate. Como no es parte nuestra, es manejo de los pediatras, no lo menciono rápidamente. Ahora, ¿qué cosa es una gestante serodiscordante? Ella es positiva y el marido le sale que es negativo, es serodiscordante, ¿no? En esos casos, lo que hay que hacer, como dice, si existe sospecha de que la gestante serodiscordante se encuentra en periodo de ventana o tenga síntomas de síndrome viral, se empieza a trabajar. Si no, lo que vamos a trabajar ellos, lo que se llama la profilaxis preexposición, el PrEP, ¿no? Es decir, se le da tratamiento a la paciente si es que va a tener actividad sexual para evitar que se contagie. La prevención de transmisión materna infantil, la PrEP se mantendrá durante la gestación, el parto y los 6 primeros meses de lactancia materna. La continuidad de la PrEP, una vez culminada la lactancia materna, se evaluará según cada caso para decidir la suspensión o continuación de la misma. No está contraindicado la lactancia materna en gestantes serodiscordantes, o sea, ella negativa y el marido positivo, pero siempre y cuando estén recibiendo el PrEP. Caso de gestantes serodiscordantes y que acudan al trabajo de parto con sospecha de síndrome retroviral agudo, el manejo debe realizarse como gestante con VIH en escenario 3, es decir, la AZT. Listo. Acá nuevamente los 3 escenarios. El escenario 1, paciente que llega y se hace el diagnóstico de VIH. Escenario 2, paciente que ya tenía targa y por lo tanto la tienen que modificar. Y el tercer escenario, la paciente que llega en trabajo de parto. Y para acabar, ahí está el PrEP, las serodiscordantes. Y para acabar solamente esto. Las vacunas que le podemos dar. El hecho que sea VIH no significa que no podamos dar vacunas. ¿Qué le damos? La diftotetánico que ya hemos visto, la hepatitis B, no hay ningún problema, influenza, neumococo, ¿no? No hay ningún tipo de inconveniente en darle sus vacunitas, ¿no? Y finalmente vean ustedes, a partir de 2019 la nueva norma, por si acaso, hasta antes de esta norma, targa se daba a partir de las 14 semanas. A partir de la 2019 se da a partir de las 12 semanas. Tampoco se llama targa, sencillamente ahora es TAR. No hay ningún inconveniente. No, y esto es, si ustedes tienen la mala suerte de pincharse o cortarse mientras hacen el manejo de un paciente hospitalario, eso entra como un accidente laboral, tienen que reportarlo y van a entrar a esquema de profilaxis. Si el paciente es VIH positivo, le va a dar el esquema durante un mes, en cuyo caso al final del mes les toman las pruebas confirmatorias para ver si son negativos o positivos. Si es negativo, bien, gracias. Si es positivo, lamentablemente han cogido la infección. Pero si el paciente no se conoce, ¿no? Igualito hacemos el tratamiento. Solamente nos quedamos tranquilos cuando el paciente es VIH negativo y ahí no se indica ningún tipo de profilaxis o exposición. ¿No? Y con eso acabé esta parte. Ya está. Ahora bien, estamos a metales ya, llegamos a la hora. Probablemente vayan a hacer un
una coordinación interna con Usamedic para ver cómo establecemos este tipo de trabajo para tenerlo con ustedes. Me voy con unas cositas. Aleja la penicilina, el único medicamento para tratar gestantes es penicilina benzatínica. Si es alérgica, se le va a hacer la desensibilización con penicilina oral y luego se le coloca. Solo para gestantes, el único medicamento es la penicilina benzatínica. Pero hay otras, sí, pero me dan un 80% de seguridad y eficacia. Y la penicilina me da más de un 95%. Yo no le puedo poner un medicamento a una gestante que estoy tratando de proteger con un medicamento que tiene un 20% de falla. Por eso el único medicamento que queda para gestantes es la penicilina. Ya, listo. Entonces quedamos así hasta una nueva sesión. Gracias por su paciencia y disculpen que me excedí en el tiempo. Hasta otro día.